gracias. De nuevo damos la bienvenida a todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. A nombre de Coneval, para mí es un privilegio estar moderando esta sesión. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a dos excelentes comentaristas para los dos componentes de lo que es este evento, la parte central del evento, los productos que el Consejo ha producido. Por una parte tenemos a la doctora Fiorella Mancini, quien va a hacer los comentarios al libro Pobreza y Derechos Sociales en México. La doctora Mancini es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Desde 2013 es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También funge como profesora en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Muy bienvenida, Fiorella. Y para hacer los comentarios a los 7 diagnósticos sobre los derechos sociales, tenemos a la doctora Karina Anzola Behere, quien trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también participa en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. La doctora Anzola Behere es doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede académica de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene como temas de interés política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Muy bienvenidas ambas. Sin más, doy la palabra a la doctora Mancini, por favor. Muy bien, ahí está. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rosario. Buenos días o tardes ya a todas y a todos. La verdad es que yo no puedo evitar sentirme muy contenta y muy orgullosa además de estar el día de hoy con ustedes aquí presentando esta obra colectiva que hemos llamado Pobreza y Derechos Sociales en México. Yo antes de hacer unos muy breves comentarios sobre la investigación, que en realidad como van a ver se va a tratar más que de contarles de qué van cada uno de los capítulos, que como ya habían dicho son más de 700 páginas y es un poco difícil hacer una síntesis en tan poco tiempo. Yo lo que quiero hacer es invitarlos y estimularlos a que lo lean, a que lo conozcan, a que lo critiquen, a que lo difundan. Y antes de eso quisiera hacer algunos agradecimientos que creo que me parece son importantes, no solo porque siempre es importante agradecer, sino porque me parece que eso también puede dar cuenta del trabajo y del compromiso de tanta gente que estuvo implicada en esta investigación. En primer lugar, le quiero agradecer profundamente a Coneval y obviamente a su secretario ejecutivo, a Gonzalo Hernández Licona, por la confianza en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Investigaciones Sociales para llevar a cabo esta investigación. Es la primera vez que el Instituto colabora con Coneval de esta manera, esperamos que sea la primera de muchas. Y para nosotros como Universidad Nacional y como institución ha sido de verdad un gran honor trabajar con todos ustedes y nuevamente muchas gracias no solo por la confianza sino también por el respeto que siempre han tenido por el trabajo y por la autonomía académica de cada uno de los que participaron en el libro, que puede ser una obviedad, pero siempre es muy importante reconocerlo y hacerlo explícito. También le quiero agradecer a la UNAM y al Instituto de Investigaciones Sociales todo el apoyo institucional que nos ha brindado a lo largo de estos años para la realización de este proyecto. Esta investigación comenzó hace algunos años ya bajo la dirección anterior del Instituto, allá por 2013, 2014, y la nueva administración bajo la dirección de Miguel Armando López Leiva nunca dudó en continuar apoyando y respaldando académicamente el trabajo que estábamos realizando, así que de verdad también muchas gracias al Instituto, porque sabemos que sin ese apoyo institucional es muy difícil llevar este tipo de investigaciones a buen puerto. En tercer lugar, también le quiero agradecer de manera muy formal y muy seria, pero también muy personal, a Ricardo Aparicio, director general del área de análisis de pobreza, no solo por su confianza en el instituto, sino también por su confianza en mí, para poder llevar adelante la coordinación de este trabajo.
Ricardo no solo ha acompañado de manera permanente todo este proceso, sino que yo diría que lo ha hecho de un modo tremendamente obsesivo para los autores, cuidando cada uno de los detalles y enriqueciendo constantemente las discusiones que hemos tenido a lo largo de estos años. Así que, de verdad, muchas gracias, Ricardo, por todo ese apoyo. Un agradecimiento también muy especial le quiero hacer a los consejeros académicos de Coneval, que también estuvieron presentes a lo largo de todo este proceso, y especialmente a Rosario Cárdenas y a Fernando Cortés, que en representación también del resto de los consejeros participaron en todos y cada uno de los seminarios de discusión, aportaron ideas para cada uno de los capítulos, siempre desde una mirada muy crítica y muy reflexiva, que creo que ayudaron a mejorar muchísimo las versiones finales de cada uno de estos trabajos, y fueron siempre una guía para nosotros, sobre todo a la hora de ordenar y de sistematizar todas las discusiones que cada uno de nosotros quería plasmar en sus respectivos artículos. Así que muchas gracias por ese acompañamiento. Evidentemente, como ustedes imaginarán, una obra de este tipo no existiría si no fuera por el trabajo riguroso, sistemático y comprometido que durante más de 2 años realizaron los 18 autores y autoras de esta obra, muchos de ellos presentes el día de hoy aquí: Iliana Yashin, Héctor Robles, Arturo Vera, Carlos Echarri, Edith Pacheco, Alberto Valencia, Guillermo Boix, Nuria Torroja, Juan Rivera, Teresa Llamá, Carlos Muñoz, Jesús Rodríguez Cepeda, Francisco Sales, Tania de la Garza, Araceli Ruiz y, por supuesto, los propios coordinadores de la obra, Gonzalo Hernández Licona, Ricardo Aparicio y quien les habla. El agradecimiento profundo que quiero hacerle a cada uno de los autores no es solo por el trabajo dedicado durante estos años de discusión y análisis, sino también por la paciencia que han tenido en estos a veces tediosos y alargados procesos de publicación que muchas veces no dependen de nosotros, y la verdad es que han tenido mucha paciencia, así que muchas gracias. Y además de agradecerles personalmente a los autores, también quiero reconocer a cada una de las instituciones a las que pertenecen estos autores, porque este trabajo, además de ser un trabajo multidimensional que ha intentado hacer un análisis sobre los distintos derechos sociales, además de ser un trabajo interdisciplinario, porque como ustedes van a ver en la obra, hay desde economistas hasta arquitectos, pasando por sociólogos y por filósofos. Además de todo eso, también es un trabajo interinstitucional que va mucho más allá del Instituto de Sociales y de Coneval, y que involucra a instituciones como el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, al Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, a la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así que a todas esas instituciones involucradas también muchas gracias. Como ya lo habían dicho en la mesa anterior, además de todo esto, también participaron muchos dictaminadores para poder publicar la obra. En algunos casos fueron dictaminadores anónimos que evaluaron el libro completo, y si bien no sabemos quiénes son o quiénes fueron, agradecemos cada uno de esos comentarios porque sí permitió una mejora sustantiva a la última versión del libro. Pero además de eso, a lo largo de los seminarios de trabajo que hemos tenido durante estos años, realizamos también dictaminaciones presenciales, donde cada capítulo de la investigación, que son 14 capítulos, además de la introducción y de las conclusiones, fue dictaminado por 2 especialistas en cada uno de los temas en cuestión. Y por lo tanto, si bien no puedo nombrar a los 28 dictaminadores que han participado en este proceso, sí recalcar que también fueron personas de las más diversas entidades académicas del país, desde la propia UNAM hasta investigadores de la Organización de Naciones Unidas. Así que a todos ellos también muchas gracias. Y no puedo terminar esta serie de gratitudes sin mencionar a Mónica Tinajero, a Araceli Ruiz y a Néstor Paredes, que tanto desde Coneval como desde el Instituto hicieron lo imposible para que todo este esfuerzo culminara en la publicación del libro. Así que de verdad muchas gracias a los 3 que andan por ahí. Ahora, dicho todo esto, yo solo quiero puntualizar 3 grandes aspectos de este libro que me parecen que son razones, si no suficientes, y al menos necesarias para invitarlos a leerlo y a conocer su contenido. El primer aspecto tiene que ver simplemente con la problemática
que aborda el libro y que a su vez remite a uno de los problemas más graves e injustos que padece nuestro país, y es el problema de la pobreza, de la desigualdad y sobre todo de la falta de acceso efectivo a los derechos humanos en general y a los derechos sociales en particular. En ese sentido, nunca es demasiado cuando se habla de pobreza, nunca son suficientes los estudios que se hacen sobre desigualdad social, y el libro que presentamos hoy se inscribe en esta larguísima tradición que no solo tiene México, sino en general toda América Latina, que trata de desentramar esto que los sociólogos llamamos la cuestión social. Y lo que deja más o menos en claro el libro es que hoy la cuestión social en países como México pasa precisamente por la cuestión de los derechos humanos. Es decir, por reconocer que desde un enfoque de derechos la pobreza supone una seria limitación al ejercicio de los derechos humanos. Y en ese sentido el libro trata de hacer dos cosas. Por un lado, de reconocer los innegables avances institucionales realizados en los últimos años para contar con una medición multidimensional de pobreza que fuera además precisa desde lo teórico, válida desde lo metodológico, útil desde lo empírico, es decir, que realmente permitiera mejorar desde la política pública el cumplimiento efectivo de los derechos sociales y sobre todo de los derechos que se consideran actualmente en la medición oficial. Pero también es cierto que el libro deja claro no solo que los desafíos aún son enormes en materia de medición de pobreza y de derechos sociales, sino que son aún mayores en términos de erradicación y del acceso efectivo a los derechos humanos. Entonces, ese me parece que es el primer punto importante, la problemática que está detrás de los objetivos de esta investigación. El segundo aspecto que me parece importante está relacionado con la cuestión de la mirada o de las nuevas miradas que estamos teniendo precisamente para observar, diagnosticar y medir estas problemáticas que no solo no son nuevas, sino que también, como las relaciones que las sostienen, son estructurales y son históricas. Y para comprender la importancia de estas nuevas miradas relacionadas con el enfoque de derechos, cada uno de los capítulos del libro intentó abordar los desafíos que implican estas consideraciones, desde, por ejemplo, incorporar a la medición de pobreza dimensiones que hasta el momento no habrían sido consideradas, como por ejemplo derechos relacionados con el trabajo o con el medio ambiente o con la no discriminación, hasta la necesidad de incorporar tanto la calidad como el acceso efectivo a servicios públicos, como es el caso de la educación o la salud, y eso incluye no solo incorporar indicadores de calidad, sino también incorporar indicadores de justicia que fueran más allá de los pisos o de los umbrales mínimos, pasando también por considerar otro tipo de indicadores relacionados con la participación social de la población para definir, implementar y evaluar las políticas relacionadas con los derechos sociales. Si yo tuviera que definir el propósito del libro en una palabra, lo resumiría en una pregunta que hace una de las autoras del libro. ¿Cómo pasar de la medición del mínimo a la medición de la satisfacción plena de un determinado derecho social? Evidentemente, responder esta pregunta implica desafíos teóricos y metodológicos que cada uno de los autores de la obra ha considerado en cada uno de los derechos contemplados en la investigación: educación, salud, trabajo, seguridad social, alimentación, medio ambiente, no discriminación y cohesión social. Lo que hizo cada uno de los autores fue, a partir de un determinado diagnóstico de la medición actual en cada una de estas dimensiones y derechos, realizar una propuesta muy concreta sobre las posibilidades de mejorar los indicadores disponibles en vías precisamente de lograr la observación del cumplimiento efectivo de estos derechos sociales. Y además de la cuestión metodológica y de la problemática que está detrás, me parece que el tercer aspecto que vale la pena resaltar del libro tiene que ver con la perspectiva a futuro que ofrece la investigación, permitiendo una reflexión muy genuina sobre lo que queda por hacer en materia de medición de pobreza, pero sobre todo en materia de medición de acceso efectivo a los derechos sociales. En ese sentido, podríamos decir que se trata de un libro, si no optimista, porque es difícil a veces ser optimista cuando se trata de estas problemáticas, sí al menos es un libro propositivo, acerca de hacia dónde deberíamos ir si quisiéramos lograr no solo una mirada multidimensional, sino, insisto, una mirada hacia la pobreza que reconozca que su existencia supone una violación sistemática a los derechos humanos. Y desde esa perspectiva futuro que plantea el libro
y retomando esta pregunta que intenta responder acerca de cómo pasar de la medición del mínimo a la medición de la satisfacción plena, parecería que una respuesta común que de una u otra manera plantean todos los autores de la obra es la importancia de la universalidad y la integralidad de los derechos sociales. Es decir, las posibilidades del acceso efectivo al derecho a la salud parecería difícil de lograr sin un sistema universal de salud. Las posibilidades del acceso efectivo a la seguridad social parecería difícil de lograr con un sistema fragmentado y segmentado tal como lo tenemos hoy en día. Las posibilidades de garantizar un trabajo digno se encuentran complicadas ante la fragmentación del mercado de trabajo, especialmente entre trabajadores formales e informales. Las posibilidades del acceso efectivo a la educación se dificultan cuando la calidad educativa es tan diversa y tan heterogénea y tan desigual a lo largo del país. El derecho efectivo a una vivienda es difícil de medir si no se considera, además de los servicios y de la calidad de los que sí tienen vivienda, a las personas que carecen de una vivienda, o si no se considera el entorno de donde se encuentran esas viviendas. El derecho efectivo a la alimentación es deficitario si no se considera la calidad nutrimental de los alimentos o la diversidad de la dieta de las personas. Lo mismo sucede con el caso del medio ambiente. El derecho a un medio ambiente sano no se efectiviza si no se considera la calidad del aire que respiran las personas, la calidad del agua que tomamos, la disposición de residuos en nuestro entorno o el nivel de deforestación de nuestras comunidades. Y esa universalidad e integralidad que plantea el libro respecto de todos y cada uno de los derechos sociales quedaba incompleta si además no considerábamos el derecho a la no discriminación. Y lo que sostiene la obra en esos términos es que la discriminación conlleva una privación de derechos que junto con la pobreza determinan una condición estructural de desventaja social para quienes viven estas situaciones, en la medida en que muchas veces la discriminación se materializa precisamente en la presencia de carencias económicas. Y finalmente el libro culmina con la importancia que adquiere la cohesión social en la búsqueda de esta universalidad y de esta integralidad como un mecanismo relacional y territorial que promueva los derechos sociales en una determinada comunidad. Todos estos resultados de investigación, como ya dije, están basados en la adopción de un enfoque de derechos para la medición de la pobreza. Y tal como se señala en la obra, la adopción del enfoque de derechos implica también redefinir la manera en que se han comprendido hasta ahora no solo la pobreza, sino también el desarrollo y el bienestar en el marco de una política de Estado. Adoptar efectivamente el enfoque de derechos supone una transformación que ve la erradicación de la pobreza y el bienestar no solo como el cumplimiento de acceso a derechos, sino como un esfuerzo por combatir las causas profundas que la perpetúan, junto con la desigualdad, el mantenimiento de desventajas sociales, las asimetrías de poder y la falta de igualdad de oportunidades. La adopción del enfoque de derechos no solo implica retos y espacios de oportunidad para mejorar la forma en que actualmente medimos la pobreza y evaluamos la política social, sino que también remite a la posibilidad de sustentar una transformación en los mecanismos de ejecución de las políticas de desarrollo social o de bienestar. En definitiva, preguntarse por cómo se debe medir el cumplimiento efectivo de un determinado derecho social, que es lo que nos preguntamos en el libro, es también preguntarse qué es lo que el Estado debe garantizar respecto de ese derecho. Hoy en día, en que está tan en boga la discusión acerca de la meritocracia o la acusación de perdedor a un joven de 31 años que no podía costear un boleto de avión para ir a recibir una beca, el enfoque de derechos que adoptamos en el libro nos permite interpelar ese tipo de acusaciones y sostener explícitamente que las situaciones de pobreza no derivan de una falla personal o de una situación natural o inevitable, sino de procesos acumulativos de desigualdades estructurales, donde hay víctimas de decisiones políticas y donde también hay responsables de esas mismas decisiones. Considerar el enfoque de derechos en la medición, pero también en la erradicación de pobreza, tal como lo hicimos en esta investigación, requiere que las políticas públicas tengan en cuenta las causas de su persistencia y transmisión, y requiere también, como ya lo han dicho en la
mesa anterior, que las autoridades públicas rindan cuentas, legal y jurídicamente, por las acciones o omisiones que la causan y que la perpetúan. Así que es de todas estas cuestiones que discutimos y que dialogamos en este libro y que yo me atrevo a invitarlos e invitarlas a revisar, a conocer, a criticar y sobre todo a leer y a reflexionar en estos tiempos que vienen. Así que muchas gracias. Gracias, Fiorella. Ahora le pediría, por favor, a Karina nos haga los comentarios a los diagnósticos sobre los derechos sociales. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero también comenzar agradeciendo, es un gran honor para mí estar aquí. Estar aquí haciendo comentarios a esta iniciativa o este primer paso en medir de qué manera se están disfrutando los derechos sociales en el país. Debo confesar que me pongo muy nerviosa porque mi profesor Fernando Cortés está aquí mirándome hablar de metodología e indicadores y me voy a cohibir con esto, pero bueno, quiero agradecer la invitación especialmente a Ricardo Aparicio y al equipo de Tania de la Garza que hizo posible el desarrollo de estos diagnósticos. Yo quiero comenzar saludando la iniciativa de aproximarse a la evaluación de las políticas sociales con perspectiva de derechos. Como quien trabaja la institucionalización de derechos humanos, esto es cómo los derechos humanos se convierten en instituciones, esta iniciativa me parece un gran avance, me parece un paso más hacia la institucionalización de derechos humanos. Nos llevó 70 años, desde la Declaración Universal, que fue eso, hasta hoy, comenzar a tratar de ir más allá, de considerar a los derechos humanos como principios y considerarlos como mandatos para la política pública y como tanto instancias u obligaciones que deberían ser evaluadas. Entonces, en un entorno en que la evaluación tiene un peso relevante, realizarla desde esta perspectiva podemos esperar que contribuya a que las políticas sociales se conciban como mecanismos efectivamente para efectivizar derechos con todo lo que esto implica. Voy a organizar mis comentarios en 3 niveles. En primer lugar, me quiero referir a qué implicaciones tiene la perspectiva o el enfoque de derechos humanos y por qué me parece muy importante este paso adelante. Luego me referiré a las características de la metodología de los diagnósticos. Son muchos diagnósticos, muchas páginas. Los invito y las invito a que los lean. No me voy a referir puntualmente a cada uno de ellos y finalmente me voy a referir a qué implicaciones tienen los resultados que nos arrojan los diagnósticos. Empiezo por la perspectiva, por incorporar el enfoque de derechos humanos a la evaluación de las políticas sociales. Evaluar las políticas sociales y sus resultados desde una perspectiva de derechos supone un cambio de perspectiva importante en los objetivos de la evaluación, la forma en que se evalúa y los elementos en que se evalúan. Y los elementos que se evalúan. Ya el secretario ejecutivo hacía referencia a los cambios que realizó Coneval pasando de la medición de la pobreza por ingresos a la pobreza como un fenómeno multidimensional, y me parece que ahora esto es un paso más allá a tratar de pensarlo en su relación con los derechos. Todos sabemos que las evaluaciones se realizan desde lentes específicos y esto supone un cambio de lentes y también nuevos desafíos. La adopción de esta perspectiva
implica pensar fundamentalmente en estándares para el Estado, porque finalmente la perspectiva de derechos humanos, de lo que se ha ocupado o su principal propósito es establecer estándares acerca de cuáles son las obligaciones que debe cumplir el Estado, y yo agregaría no solo eso, también de qué manera eso se traduce en la manera en que las personas disfrutan los derechos. ¿Qué implica incorporar esta perspectiva o avanzar en esta perspectiva? En primer lugar, implica pensar en la pobreza y la desigualdad desde un punto de vista distinto, orientado por las obligaciones en materia de derechos humanos, orientado por la noción de dignidad y orientado a pensar en qué está haciendo y qué no está haciendo el Estado para cumplir con esas obligaciones. Y en este sentido, el segundo aspecto que me parece importante destacar es que pensar esta propuesta de medición de esta manera, no sé si ustedes lo pensaron, pero yo que me dedico a estudiar las normas jurídicas y cómo se traducen en prácticas, también implica medir el cumplimiento de obligaciones legales, cómo lo que se legisla se hace efectivo a través de las políticas públicas y cómo eso se traduce en la vida de la gente. Porque básicamente, y como todos los diagnósticos lo muestran, el gran esfuerzo es cómo traducir obligaciones legales, cosas que se hicieron, digamos, obligaciones que se asumieron en otro código, con otras ideas, cómo hacerlas medibles y evaluables. Entonces, me parece que esto también implica, a mediano y largo plazo, va a permitir al Coneval ver de qué manera las responsabilidades legales o las leyes que se implementan o las reformas constitucionales están siendo efectivas, y creo que eso le va a poner mucha textura a la comprensión de qué está pasando en la garantía, la protección y la defensa de derechos humanos. Respecto de la metodología, creo que el principal desafío de los trabajos ha sido el desafío metodológico, y mi reconocimiento al equipo que estuvo a cargo de desarrollar una perspectiva original o una perspectiva para poder evaluar algo tan complejo. Responsabilidades, obligaciones de los estados en materia de garantía, promoción, protección y respeto de derechos, y en derechos tan diferentes y con información disponible, distribuida muy heterogéneamente. Todos los que hemos intentado hacer esto en algún ejercicio, en algún momento nos hemos sentido buscando agujas en pajares, porque es muy difícil, porque la información, la estadística social en general no se ha hecho con perspectiva de derechos humanos, se ha hecho con otras perspectivas, y esto entonces implica, digamos, enfrentar un proceso donde hay que leer información que se generó con un criterio a partir de otros criterios. Me da mucho gusto ver que en parte, o una de las fuentes utilizadas fue la metodología o la perspectiva del desempaque de derechos que Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano desarrollaron oportunamente, donde ellos lo que intentan hacer es ir desarmando los derechos desde el punto de vista de las obligaciones contraídas en los tratados internacionales y bajarlas hasta poder entender cómo esto afecta a la vida de las personas. ¿Qué fortalezas y debilidades identifico? Las fortalezas y debilidades, sobre todo las debilidades, creo que no tienen que ver con el trabajo realizado, que es un trabajo encomiable, sino con
creo que con las propias debilidades del enfoque de derechos humanos para poder ser medido. Creo que la principal fortaleza creo que complejiza la noción de derechos en consonancia con la idea fundamental de cumplimiento de obligaciones del Estado que se desdoblan y con sus resultados en la materia. Contempla una noción de disfrute de derechos también compleja, que incluye, como ya se dijo antes, la disponibilidad de los bienes y servicios que suponen este derecho, la accesibilidad de las personas a estos bienes y servicios y la calidad de los bienes y servicios. Esto nos agrega varias capas en el análisis de los derechos y en ese sentido me parece que es un gran paso adelante. Sin embargo, creo que el problema del enfoque de derechos humanos, y que creo que esto lo pongo como uno de los desafíos hacia adelante, es que el riesgo es que implica tantas cosas, tantas obligaciones tan diversas, que puede ser la falta de parsimonia y tener demasiadas medidas, y una vez que tenemos demasiadas medidas aisladas, no sabemos finalmente qué nos están diciendo o cómo agregarlas. Entonces, creo que definir qué cantidad de indicadores son los adecuados, pensar en formas de construir índices en los que se puedan agregar estos indicadores, en fin, me parece que hay una serie de desafíos hacia adelante. Creo que probablemente uno de los principales desafíos a futuro es lograr precisar las mediciones para hacerlas más fácilmente utilizables y resumibles, y en este marco la multiplicidad de medidas y la necesidad de distinguir entre las que hacen referencia al cumplimiento de las obligaciones estatales, qué hace y qué no hace el Estado, y las que tienen que ver con cómo esto impacta en la vida de la gente, es fundamental, ¿no? Es decir, una cosa es lo que tiene que hacer el Estado y cómo cumple con su obligación, y otra cosa es qué sucede en términos de las personas. En pocas palabras, creo que esta es una metodología que expresa un momento de transición, hablando de momentos de varias transiciones, en que criterios desarrollados con lógica jurídica y con un objetivo diferente a la medición tienen que traducirse al lenguaje de la evaluación y medición, y esto genera problemas de racionalidad, ¿no? Los que vivimos en el mundo hablando con abogados y con gente que se dedica a medir cosas, todo el tiempo estamos en esta transición. Y finalmente, respecto a los resultados. Los resultados agregan dimensiones de complejidad, nos permiten entender hoy mucho mejor qué está sucediendo, cuáles son las brechas respecto del derecho a la vivienda, del derecho al medio ambiente, pero también nos generan desafíos. Y creo que el principal desafío es ver si se puede pensar, a pesar de la diversidad de derechos y de las implicaciones que estos tienen, una manera de medirlos equivalente y transversal. Porque uno lo que encuentra son diferentes trayectorias en la forma de medirlos. Los datos disponibles y los datos requeridos para atender el enfoque de derechos muestran una brecha en relación con el tema, que pone sobre la mesa la necesidad de adaptar las mediciones existentes a esta lógica. Y es importante tener en cuenta que si bien se ha hecho un esfuerzo, y es interesante en los diagnósticos identificar no solo las tendencias generales, sino las particularidades regionales y de diferentes grupos, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, me parece importante no perder esto del radar y pensar y reflexionar a partir de esto
las diferentes ideas o los diferentes desafíos en términos de igualdad que nos están aportando, que nos están mostrando estos diagnósticos. Creo que son una plataforma excelente para pensar de manera compleja la igualdad. Y para terminar, porque digo, no sé cuánto me queda, yo lo que quiero recalcar es que esta es una iniciativa absolutamente ambiciosa que celebro. Creo que no solo es ambiciosa para el país, sino a nivel internacional, que una vez más ubica al Coneval en la vanguardia con todo lo que esto tiene y con todos los desafíos que esto tiene, pero me parece que la principal señal, o por lo menos la principal señal que yo quisiera destacar de estos trabajos es el interés o la preocupación por volver a preguntarse de qué manera podemos vivir juntos, de qué manera podemos convivir y de qué manera podemos cohabitar este lugar dignamente todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a ambas. Ha sido un privilegio tenerlas aquí y escucharlas y realmente constatar que lo que ustedes nos mencionan sobre estos dos productos refleja claramente lo que es el Coneval. Por un lado, deja ver cómo ha ido evolucionando su quehacer, cómo va profundizando sus actividades para dar cumplimiento a las responsabilidades que la Ley General de Desarrollo Social le señala, pero también cómo es que ha sido posible vincular en el desarrollo de la institución las áreas sustantivas, que van dando cuenta de la medición de pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social. Y mostrar cómo es la integración del Consejo de una manera amplia y cómo la participación de mis colegas consejeros y yo misma va dando un matiz donde se nota que en productos como estos hay una clara participación de los criterios académicos para darle no solamente la solidez que ustedes han comentado, sino también permitir los tiempos que se requieran para producirlos y tener entonces documentos que de manera muy contundente van pudiendo ser insumos para la política social. Efectivamente, muchas de las cosas que el Consejo hace dan cuenta de la situación actual, pero también van relacionando lo que va sucediendo en el mundo y van volviéndose punto de referencia para el quehacer de instituciones que tienen algunas de las actividades que el Consejo desarrolla. Estos dos productos sin duda serán puntos de referencia para todos aquellos que estén involucrados en derechos humanos y en particular en derechos sociales en la región sin duda alguna y de manera más amplia. Así que ha sido un gusto que nos acompañen el día de hoy en una celebración particularmente relevante y que nos hayan permitido entonces mostrar estos dos productos que se suman a los muchos otros que de manera regular y de manera específica Coneval produce y haber tenido excelentes comentarios en la voz de Karina y Fiorella. Me queda más que despedirlas y agradecer a todos la presencia durante esta mañana para dar cuenta de estos dos muy importantes productos para el Consejo. Muchas gracias.